¿Qué tal está tu intimidad con el Señor a día de hoy? Nos recuperamos. Bueno, la verdad que es una de las cosas a las que más atención debemos de ponerle y en ocasiones a las que menos atención le ponemos. ¿Por qué? Pues porque obviamente no vivimos en el Espíritu 100%, ¿verdad? No estamos todo el día viviendo en el Espíritu y la carne en ocasiones nos aleja y nos lleva a otros lugares donde realmente pues dejamos de tener esa relación con Dios. Pero obviamente la palabra nos insta que tengamos una relación continua. Pero es más, nos insta que no solo tengamos una relación, sino que la tengamos íntima con Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Porque todos los cristianos obviamente queremos tener esa relación con el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos tienen una intimidad con Él. Y esto marca la diferencia en nuestro día a día, en nuestro continuo caminar. Por eso tanta fluctuación dentro del pueblo de Dios. No importa que seamos 1000 o que seamos 10 en una congregación. Hay una fluctuación en los últimos tiempos tremenda. No en vano la palabra dice que en los postreros tiempos la apostasía será un hecho claramente marcado dentro de la palabra de Dios. Un hecho que será propiciado por los creyentes, por los cristianos, ¿no? Por aquellos que teóricamente siguen a Cristo Jesús. Cuando digo teóricamente, porque si realmente estás anclado en la roca, tú no serás parte de esa apostasía. Tú no serás parte de aquellos que dejen el camino. Amén. Cuando alabamos al Señor y clamamos y adoramos y le alabamos, siento que nos unimos a esa iglesia verdadera de Cristo que se reúne a lo largo y ancho de esta tierra. Y lo canto con la convicción que realmente creo que es, porque es necesario que tengamos mentalidad de familia, mentalidad de iglesia, ¿no? Y que realmente en cualquier punto cardinal de esta tierra donde dos o más se reúnan en el nombre de Jesús, también estamos nosotros reunidos. También nuestro espíritu en un mismo ser estamos levantando un mismo clamor a un mismo Dios. Y es bueno sentirte parte de una familia grande, de una familia inmensa, aunque pensemos que en ocasiones somos una familia pequeña, somos una familia grande. Y muchos son los hermanos que están adorando y alabando en países conflictivos, en países difíciles, en países donde hay guerra, ¿no? En países donde se persigue el Evangelio. Y si estos hermanos no llegaran a intimar con Dios y solo tuvieran una relación con Dios, obviamente no estarían en sus casas, no estarían sirviendo a Dios en esos países. No se estaría nadie congregando en este momento en un sentir verdadero. Puede ser que alguien se congregue en otro sentir que no sea este que estoy mencionando. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos intimar con Dios. Por eso busqué de alguna manera en el diccionario qué significa intimidad, ¿no? Y no aunque encontré su significado, Dios trajo a mi corazón esto, que esta palabra podía definirse como como un profundo mirar, ¿no? Una profunda introspección espiritual a lo más cerca que se puede estar de la relación entre nosotros, o sea, entre nuestro yo y el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, o sea, entre nosotros y Dios, ¿no? Que abre al creyente la vía de la búsqueda de una comunión más íntima, que creo que es, en definitiva, lo que necesitamos, ¿no? Una comunión íntima, personal y cercana con Dios desde lo más profundo de nuestro ser, desde el interior de nuestro ser. Por eso la palabra de Dios no dice en vano que debes de amar al Señor como con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma. ¿Qué quiere decir eso?
Debemos de amar al Señor con lo que somos. En todo, en primer lugar. Una relación la podemos tener entre hermanos y hermanos, ¿verdad? Una relación la podemos tener entre amigos, familiares, ¿no? Pero una intimidad la tenemos entre nuestros seres más allegados, más queridos, ¿no? En este caso nuestra esposa, nuestro esposo. Hay una intimidad que no se comparte con los demás en esa relación que tenemos con ellos, ¿sí o no? No. Y la intimidad que tenemos que tener con el Señor también va en camino de esa profundidad, ¿no? Y de esa relación para con Dios, ¿no? Pero es una intimidad que nos une en una diferencia muy clara, para así poder de alguna manera completar el propósito de Dios en nuestra vida. De nada vale si nos reunimos en congregaciones como esta o que tengan más número, si después lo que somos día a día en nuestra vida carece de esa fragancia, carece de ese aroma, ¿no? Que viene del cielo, que ha venido del cielo hacia nuestras vidas, esa sangre que se derramó en esa cruz del Calvario para que nosotros fuésemos limpios. Cristo es el centro de nuestra existencia. Si no intimamos con Él, ¿con quién intimamos? Pues intimaremos con el mundo, intimaremos con otras cosas que nos llegarán incluso a apartar, a provocar esa apostasía, ¿no? De la que habla la Biblia. Por eso hay una diferencia muy grande, ¿no? Entre relación e intimidad, y tenemos que entender de que nosotros tenemos que ir mucho más allá de una relación. El otro día en uno de los vídeos, un vídeo que veo de un grupo que se dedica a evangelizar, hablaban acerca, hacía una ilustración muy precisa, ¿no? De lo que esto significa, de lo que estoy hablando, que fue lo que me incitó a compartiros esta palabra hoy, ¿no? Y hablaba de que el intimar con Dios es como tomarnos una infusión. Y diréis vosotros, ¿cómo es eso? Tomarnos una infusión. Bueno, pues realmente podemos coger el sobre de la infusión, ¿verdad? Y vamos a poner que ese sobre es Dios. Esto es lo que decía el vídeo, no es algo mío, ¿vale? Y cogemos un vaso de agua caliente, como solemos hacer las infusiones aquí los miércoles, ¿verdad? Y generar la relación con Dios. El vaso obviamente significamos nosotros, el vaso representa nuestra vida. Podemos acercarnos a ese sobre de infusión y podemos tener una relación con Él, podemos estar cerca. De hecho, Dios está cerca del hombre, está cerca, no incluso de los cristianos, sino de los pecadores. En el sentido de que Él está llamando al mundo al arrepentimiento, ¿sí o no? Y podemos estar así, y hay muchos cristianos que permanecen en esa relación cercana, pero no en esa relación infusoria, que ahora vamos a ver, ¿no? Quiero que lo veáis, que lo ilustréis. Podríamos hacerlo con un vaso de agua y con una infusión. Creo que no sé si podrá ser. Trae la de Roybox, esa de frutas rojas que se pone muy roja al agua. No va a estar caliente el agua, pero es igual, creo que algo de color tomará. Quiero ilustrarlo para que veamos la diferencia. Sé que os estáis imaginando ya la situación, sé que os estáis imaginando, ¿verdad? Ponlo aquí en la mesa. No lo metas, no lo metas. Ahí. Nosotros somos, obviamente, el vaso de agua y este sobrecito que tiene hierbas y que Roybox es el que me tomo yo el día de los estudios, por eso salen también los estudios. Huele de maravilla, ¿verdad? Pues así mismo, ¿no? Es el aroma de Dios en nuestra vida, ¿no? Es como huele el Señor, huele afrutado, huele muy bien. Pero bueno, a lo que íbamos, muchas veces lo único que queremos
en nuestra existencia y en nuestra comunión con Dios es tener precisamente esta relación cercana. Y realmente aquí no está pasando absolutamente nada. Seguimos siendo lo que somos y Dios sigue siendo lo que es. Y está bien que nos acerquemos a Dios. De hecho, no podríamos habernos acercado a Dios sin haber querido a Él, ¿no? Que nos acercásemos. Me viene a la mente de que Él nos amó primero, ¿no? Él a nosotros, ¿no? Y el deseo de Dios es que realmente esta infusión que lo representa, nosotros seamos los receptores de ella, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que cuando realmente Él pasa a formar parte de nuestra vida y no es otra cosa que intimar con nosotros, no es otra cosa que empezar a revelarnos y a demostrarnos y a mostrarnos realmente lo que verdaderamente Él es en nosotros. Como os dije, no está caliente, si no ya tendría color, pero bueno, veis que está cambiando, ¿sí o no? Sí, sí, sí. El agua ya no es blanca, ¿sí o no? Hombre, sí. Si estuviera más caliente, obviamente sería más roja. Y sabed que el corazón de Dios está ardiendo por cada uno de nosotros. Aún a día de hoy, yo no sé, pero no sé tú, pero yo no soy capaz de comprender y entender su gran y hermoso y precioso amor. Jessy, deja, no pasa nada, ya está. Jessy, para la ilustración, ya está. Vale. Sí. Esto es lo que ocurre cuando tenemos un vaso de agua limpia y Dios está a nuestro lado, y esto está pasando en la vida de un montón de cristianos. Un montón de cristianos de iglesias evangélicas. No estoy refiriéndome a católicos, estoy refiriéndome a hermanos de congregaciones evangélicas que tienen a Dios que claman, a su Dios cerca, pero no lo tienen en intimidad, no lo tienen dentro de Él. Y de esa manera Dios no puede hacer lo que está haciendo este sobre de infusión como tal, cambiar su realidad, cambiar su interior, porque realmente Dios no está preocupado de nuestra fachada, no está preocupado de lo que nosotros mostramos al mundo que no somos. No sé si me entiendes. En ocasiones vamos mostrando quienes no somos. Realmente Dios quiere que mostremos quiénes verdaderamente somos. Y solo podemos hacerlo, solo podemos vivir una vida en una dirección si Dios está viviendo en nosotros, no a nuestro lado. Cuando la infusión estaba en este lado y no estaba no estaba dentro del vaso, lo único que nos habla es de relación, y a veces de una relación equívoca y de una relación que no llega a tener ningún resultado en nuestra vida. Es más, llega a producir el efecto inverso. De ahí la religión, de ahí los problemas de visión, de entendimiento de las cosas de Dios, porque uno no quiere adentrarse, no quiere responsabilizarse, no quiere intimar con Dios, porque sabe que Dios cuando habla, habla y nos pone contra la espada y la pared. Lleva unos minutos esta infusión y a pesar de que está en agua fría, mirad qué color ha tomado. Sí. Si Dios permanece dentro de nosotros, no solo nuestra vida cambiará. Y obviamente, si esto estuviera... Yo generalmente en verano me las tomo frías, con hielo, así como están. Pero realmente sigue oliendo maravillosamente. ¿Podéis oler el agua? ¿A qué huele el agua? Insípida. ¿A qué huele el agua? A nada. Insípida quiere decir que no huele a nada. Está transparente, cristalina, bien. Dios nos ha limpiado, nos ha lavado. Dios ha quitado lo sucio de nuestra vida, ¿verdad? Pero está insípida. No huele absolutamente a nada. Sin embargo, esta infusión, no solo cuando la beba va a traer algo positivo a mi vida, a mi estómago, me va a agradar, sino que además antes de tomarla ya me está reconfortando. Y esto es lo que hace Cristo dentro de ti.
Y esto es lo que hace Dios intimando con tu vida. Y esto es lo que quiere hacer el Señor en cada una de las vidas que se acercan a Él. Dios no quiere que estar al lado en una relación distante, aunque nosotros aparentemente la creamos cercana. Dios quiere estar dentro de esta infusión. Y como infusión que es, quiere realmente cambiar el color de nuestra vida. Y quiere cambiar el aroma de nuestra vida. Todos sabemos que a pesar de oler, sabe a gloria. Muchos querrían azúcar en ella, pero aún así sabe muy bien. ¿Qué quiero o qué intentaba decir este vídeo? Pues obviamente es obvio. Si no intimamos con Dios, vamos a ser cristianos que vivan una doble vida. Vamos a ser cristianos que nos cueste arrepentirnos, que nos cueste perdonar, que nos cuesta hacer en definitiva todo aquello que el Señor nos manda que hagamos. Por eso lo quiero ilustrar en una historia que todos conocéis, que es la vida de Saúl. Vamos a coger en Primera de Samuel 11:6. La verdad que en este texto la Biblia nos describe la primera victoria que obtuvo el recién ungido rey Saúl, y muestra cuán valiente era Saúl cuando tenía la unción del Espíritu Santo sobre él, o sea, cuando Dios estaba en él. Y podemos traer este paralelismo a nuestra vida, porque vamos a poder ver con claridad lo que ocurre cuando realmente solo tenemos a Dios a nuestro lado, o simplemente nos privamos de esa relación que Dios quiere tener con nosotros y pensamos que esto puede en el tiempo continuar y puede de alguna manera sernos útil. Si la infusión no entra dentro del vaso, el agua no toma su aroma, no toma su sabor, y todas esas hierbas con las que está hecha esa bolsita pues no producen ningún efecto en nosotros, porque obviamente no ha podido entrar dentro de ese recinto, de ese vaso, ¿no? Para poder impregnar el agua con todas sus propiedades y con todo su aroma. Y eso también le pasó al rey Saúl. Y vamos a ver la diferencia en el sentido de cuando realmente tenemos una intimidad con Dios y cuando realmente nuestro corazón está dispuesto a las cosas de Dios, ocurre lo que pasó con la infusión. Cambiamos, somos transformados. Y en este momento Saúl acababa de empezar en su reinado. Acordaros que fue ungido por Dios. Tenía el beneplácito de Dios. No solo porque era un hombre fuerte y había sido elegido por el pueblo, sino porque en ese momento Dios tenía plenamente confianza en él. Y lo levantó como rey de su pueblo. Podía haber levantado a otro cualquiera, ¿sí o no? Quiero dejar claro que nosotros tenemos la única responsabilidad de poder estar, de poder intimar o tener una relación con Dios. Es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de Dios. Dios se ha acercado a nosotros, Dios nos ha llamado. Muchos somos llamados y pocos. Es una palabra clara, directa. Por eso, en este momento, había una ciudad israelita que fue atacada y envió un mensaje a las otras ciudades israelitas pidiendo ayuda. Saúl estaba lleno, dice la Escritura, del Espíritu Santo y una ira ferviente, que no era una ira en la carne, era una ira ferviente por servir a Dios. Sabemos lo que eso significa, ¿verdad? El vivir en ese primer espíritu, ¿verdad? En ese espíritu de amor que recibimos cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando esa infusión entró a tomó contacto con esa agua, ¿no? Y cambió el color de nuestra vida, ¿sí o no? Cambió la fragancia de nuestro ser, ¿no? Y de esta manera, pues, muchos de nosotros fuimos cambiados, fuimos hechos nuevamente unas personas diferentes, distintas.
Por eso este verso dice que al oír Saúl estas palabras de que obviamente estaba en peligro una ciudad israelita y que le venían a pedir ayuda, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿con qué? Con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. O sea que él se llenó de la fuerza y del poder y de la pasión que requería el momento para animar a todo el pueblo y para, de alguna manera, animar los corazones de aquellos que estaban desanimados y llevarlos a la batalla y, obviamente, vencer. Dice la Escritura, y no lo digo yo, que el Espíritu de Dios vino sobre él. No es otra cosa que obviamente dejarte llenar por esa bolsita de infusión. Es la ilustración, lo sabemos. Es tener la hambre y la sed y la disposición necesaria para que realmente algo pase en nuestras vidas. Si quieres tener una relación con Dios mental, quizás acabes peor de lo que empezaste. Quizás a veces creas incluso que te estás volviendo loco o que creer en Dios es una locura. Pero si realmente intimas con Dios y dejas que esa infusión de su aroma caiga en tu vida y que todas sus propiedades funcionen en ti, si realmente el tiempo que dedicas a muchísimas cosas que no tienen nada que ver con Dios empieza a cambiar en esa dirección, de darle esa opción al Señor de que tú puedas intimar con Él y Él pueda revelarse a tu vida con poder, empezarán a surgir cosas poderosas. No precisamente las que nosotros en ocasiones deseamos, pero sí las que Él quiere que ocurran y aparezcan en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en estos momentos podemos ser como el rey Saúl. En muchos momentos de nuestra vida podemos estar pletóricos, podemos estar llenos de esa unción, porque ese primer amor con el que nos tomó Cristo fue algo genuino. Nadie había apostado por nosotros, sobre todo cuando estábamos en situaciones francamente caóticas, ¿no? Muchos de nosotros conocemos de dónde nos rescató el Señor, de qué cantera nos quitó, y sabemos cómo estábamos y sabemos quién estaba a nuestro lado y sabemos lo que realmente hizo que nosotros pudiéramos recobrar el sentido, recobrar las fuerzas y levantarnos nuevamente y ponernos en pie. Y no fue otro que el mismo Dios enviando a su Hijo Jesucristo para salvación de nuestros pecados y poniéndonos a los pies de esa cruz y nosotros recibiéndole como Señor y Salvador de nuestra vida. Eso cambió nuestra realidad. Me acuerdo cuando el Señor cambió mi vida, que no paraba de hablar de Él, no paraba de todos aquellos que venían a aquel lugar sin haberlos visto en mi vida. No me importaba hablarles con denuedo la palabra de Dios y era tremendo, ¿no? Por eso la Escritura nos dice que volvamos ¿a dónde? Al primer amor. ¿Por qué creéis que dice que volvamos al primer amor? Porque realmente necesitamos ese denuedo, esa pasión, esa intimidad para con Dios. Cuando parecía que el mundo había cambiado a nuestro alrededor, parecía que Dios nos había llenado sin habernos hecho prácticamente nada que simplemente tomar posesión del lugar que creó en nuestro corazón y en nuestra vida para Él morar en nosotros, ¿no? Y de esta manera nosotros sentir ese aroma grato, sentir esas propiedades que nos estaban transformando y cambiando. Y muchos de nosotros obviamente estábamos prácticamente muertos en stand-by, estábamos destrozados, estábamos arruinados. Nuestra vida no tenía más sentido que la de morirnos y nada más. Y Saúl realmente tuvo esta acción y tuvo esta actitud porque realmente confió totalmente en el Espíritu Santo, ¿no? Confió totalmente, no como el rey que era, ¿no? Sino entendió de que estaba siendo rey por pura voluntad de Dios. ¿Tú sabes que eres hijo de Dios por pura voluntad de Él? ¿Quieres permanecer en una relación o una intimidad con Dios? ¿Quieres estar cerca o quieres estar lejos? Dime.
Yo creo que todos queremos estar en intimidad con Dios. Pero todos conocemos esta historia. Y todos conocemos la historia del rey Saúl. ¿Sí o no? Conocemos, hemos leído la Biblia, ¿no? Espero que sí. Entonces, sabemos que a medida que pasaba el tiempo, Saúl se hizo arrogante, confiando cada vez más y más en sí mismo. Y empezó a preocuparse más de lo que decía Dios. Empezó a preocuparse más de lo que pensaba la gente o de lo que decía la gente de él. Y debido a esto, Saúl, ¿qué pasó? Perdió su unción, perdió su comunión con Dios, perdió aquel sabor y aquella sustancia, aquellas propiedades que Dios estaba derramando sobre su vida, hasta tal extremo de incluso perseguir a aquellos que le servían fielmente. No sé si esto os suena a algo, pero hoy en día hay mucha ingratitud dentro del pueblo de Dios. Ya no digo en el mundo, el mundo vive por esas reglas, por esas normas, no importa. Aún a veces hay gente que no tiene a Dios en su vida y tiene aún más consideración que muchos de los cristianos que asisten a congregaciones como esta en las distintas partes del mundo. Pero por la mera razón de que solo tienen a Dios a su lado, como esa infusión, que no es capaz de llegar a introducirse dentro de esa agua limpia para poder transformarla y cambiarla y para poder derramar su aroma dentro de cada uno de nosotros. Por eso Saúl perdió esa unción. Cuando la unción del Espíritu Santo fue quitada de su vida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un espíritu malo, dice. El otro día hablaba con una persona sobre un tema parecido y era una persona cristiana y parecía que le parecía raro que alguien que se dice cristiano pudiera estar turbado por un espíritu diabólico, demoníaco, o sea, por un espíritu inmundo, ¿sí o no? Que no era otra cosa que era lo que turbaba a quién, a Saúl. Por eso hizo llamar a quién, a David. ¿Para qué? Para que cuando David tocara, ¿verdad? Bueno, primero lo hizo llamar para que el músico lo relajara, pero claro, David era un adorador y David empezó a tocar su arpa delante de Saúl, obviamente, y sus cánticos iban dirigidos a Dios. Y esos cánticos no solo hacían que ese espíritu inmundo obviamente dejara a Saúl en paz, sino que el mismo Saúl entraba en sosiego, entraba en relajación, entraba en paz consigo mismo y para con Dios. ¿Sí o no? Pero obstinadamente, cuando vivimos en esa obstinación, solo buscamos relación y relajación, salir del apuro, salir del momento. Clamamos a Dios, buscamos a Dios o nos acercamos a Dios para que nos quite del lío en el que nos hemos metido o que restaure la situación o la relación que está siendo dañada, ¿no? Y nunca más lejos de la realidad. Dios quiere entrar en intimidad con cada uno de nosotros para quedarse. Y para que pase lo que pase en tu vida, Él pueda seguir obrando y tú puedas seguir, de ti pueda seguir brotando ese aroma grato, esas propiedades vitales que te van a hacer impregnar a otros con el aroma de Dios. Por eso cuando la unción del Espíritu Santo fue quitada de su vida, en lugar de ser valiente, ¿qué ocurrió? Se volvió un cobarde, se volvió un desalmado, se volvió una persona que no solo luchaba contra sus enemigos o quería luchar contra ellos, sino también que luchaba contra su propio pueblo, incluso contra aquel general, contra aquel hombre, en este caso David, que lo había defendido y que había defendido no solo él, sino a su pueblo. Y por envidia y por celos, obviamente, su vida no solo empeoró, y no solo empeoró física y mentalmente, sino también espiritualmente. ¿Por qué? Porque dejó entrar espíritus inmundos. Porque dejó que espíritus inmundos lo turbaran. Y eso ocurre cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando tenemos solo una relación con Él en la distancia, de conocimiento. Sabemos que está ahí, sabemos que lo podemos buscar en distintos momentos de la vida, pero poco más sabemos
muchas cosas acerca de la Escritura, pero poco sabemos de cómo funcionan cuando las ponemos en práctica, porque cuando se ponen en práctica es cuando Dios muestra a través de ellas el poder que realmente transforma y cambia nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Bajo la unción del Espíritu Santo, Saúl no hizo ningún pacto con el enemigo. No pactó con el enemigo, porque con el enemigo no se pacta. De hecho, es uno de los errores que Israel cometerá en los tiempos postreros. Y por culpa de ese error, obviamente también pagará un precio. Y es lo que pasa con nuestras vidas cuando pactamos con el mundo. Cuando creemos que podemos ser amigos del mundo. ¿Qué dice la Escritura? El que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Eso es preocupante o no es preocupante? O sea, y me diréis, ¿qué pasa? Es que no puedo hablar con este, no puedo hablar con otro, no puedo... Sí puedes hacer, de hecho es necesario que hables y que respondas ante el mundo con ese aroma fragante. No que respondas ante el mundo de esta manera. Si respondes al mundo de esta manera, con Dios a tu lado, obviamente te harás amigo del mundo. Porque todo te parecerá bien. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puedes llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esto pasa cuando realmente somos así. Sí, parece agua limpia y se puede beber incluso. Pero Dios no está ahí. Cuando realmente intimas con el Señor, empiezas a darte cuenta de un montón de cosas que no te dabas cuenta antes. Mirar qué rojo ha tomado. La infusión ha impregnado. El Señor quiere infusionar nuestra vida, haciendo un trabajo poderoso para que veamos realmente no solo su manifestación y su poder en nuestra vida para que nos cambie, sino para que llegue también a la vida de otros. Y cuando pactamos con el mundo, cuando nos hacemos amigos del mundo, cuando realmente pensamos que podemos compartir las cosas santas echándole perlas a los cerdos o a los perros, ¿qué dice la Escritura? Qué palabra más fuerte, ¿no? ¿Que se vuelven? Primero dice, no le eches perlas a los cerdos para que no las pisotee. Y dice, y el perro vuelve a su vómito. Pero dice, no le eches perlas a los cerdos para que no las pisoteen y se vuelvan contra ti y te despedacen. Eso es lo que ocurre cuando nosotros en ocasiones perdemos la dirección, perdemos la guía y pensamos que podemos tener una relación cualquiera con el Señor, después de habernos rescatado. Después de perder la unción del Espíritu Santo, aceptó los términos de los enemigos, aceptó los términos de Goliat el gigante. Acordaros, todo un pueblo. Hay muchos cristianos así a día de hoy, frente a los problemas, frente a las situaciones difíciles en su vida, que temen, no saben lo que pasará de su vida, de su futuro, y empiezan a buscar planes, empiezan a tener turbaciones en su corazón, en su mente, y es normal, porque esto es algo humano, es muy humano. Pero precisamente Dios quiere que en nosotros no confiemos en nosotros, sino que confiemos en Él. Amén. Porque si confiamos en nosotros nos va a pasar lo que le pasó a Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? Pues obviamente empezó a confiar en sí mismo por ser rey, porque había vencido, porque había ganado varias batallas. En ocasiones el profeta le había dicho, no hagas esto, y cuando ganes, y cuando entres en aquella ciudad, haz esto y esto. Y cuando él entró y ganó y se sintió fuerte, lo que hizo fue esto y aquello no. Hizo lo que le dio la gana, en palabras normales y actuales de nuestro hablar. Amén. Y no podemos hacer lo que nos da la gana. Si hacemos lo que nos da la gana, no importa dónde te reúnas, no importa en qué lugar estés, de la abundancia del corazón hablará tu boca. Y es algo que debemos de estar siempre intentando cuidar y tratar. Porque nuestra relación con Dios no puede ser una relación a distancia, tiene que ser una relación íntima, una relación de amor, una relación de pasión, una relación que nos cautive.
Todos hemos caminado en la dirección que en ocasiones caminó Saúl. Si perseveramos en esa dirección, obviamente, aunque Saúl no fue depuesto de su reinado, en el momento en que Dios ungió al rey David, no fue el momento, aún David sirviéndole ya era rey de Saúl. Pero Saúl no lo sabía. Y aún Saúl estuvo años siendo rey, habiendo ya siendo ungido David. Aunque caminemos en nuestras fuerzas el tiempo que sea, aunque caminemos en esa actitud el tiempo que sea, nunca habrá un final bueno para nuestras vidas. Nunca habrá un final idóneo, el que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Por eso nosotros vamos en una sola dirección y debemos cada vez intimar más con Dios. ¿Para qué? Para poder poner la palabra por obra, para poder enriquecernos de todas estas propiedades que trae esta infusión celestial en nuestra vida y poder practicar de una manera clara y sencilla lo que es la voluntad de Dios en nosotros. Por eso a veces nos cuesta tanto poner en práctica la palabra de Dios, porque nos ponemos a distancia, permanecemos a distancia de ese vaso. No queremos entrar a infusionar nuestra vida con las cosas de Dios. Por la razón que sea, porque nuestra mente nos juega una mala pasada, porque nuestro orgullo se interpone entre Dios y nosotros, porque no acabamos de creer del todo de que Dios puede hacer o cambiar o dirigir o tener algo preparado para nosotros en un mañana, y empezamos a vivir en nuestras fuerzas como vivía el rey Saúl. Empezamos a vivir creyendo que somos nosotros los que tenemos la autoridad, el poder sobre nuestras vidas, y caminamos hacia donde nuestros pies nos lleven, creyendo que ese camino es recto y que al final habrá una gran recompensa, aunque ganases todo el mundo. La Escritura dice que si perdieses tu alma, habrás fracasado. Dice, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Por eso que el Señor mostró esa infusión en la forma de su Hijo Jesús. Nos dio esa bolsita para que realmente la pusiéramos en el lugar adecuado. Nos dio a su Hijo Jesucristo para que realmente impregne nuestra realidad y nuestra vida. Por eso vamos a la Escritura, en el Salmo 51:11, que en principio medio Dios estaba clamando: David, no me eches de delante de ti, le decía al Señor. Y mira lo que le decía. Después, sabéis, estaba en un lío metido porque había dejado que esa infusión no penetrase en su vida. Había también empezado a vivir en sus fuerzas y había empezado a vivir en el poder que Dios le había dado, pero no para lo que él creía que tenía que hacer, sino para lo que realmente Dios le había mandado que hiciese. ¿Y qué ocurrió? Pues obviamente que en este lío, en el cual obviamente expuso, y también como Saúl tuvo la misma actitud como David tuvo la misma actitud que Saúl, exponiendo a sus leales para que uno de ellos muriera y él pudiera apropiarse de su esposa. Todos conocemos ese relato, ¿sí o no? Pero cuando el profeta le das claridad a su mente y David reconoce, no hace falta que nadie le toque el arpa ni que le canten, sino que le digan la verdad directamente. Entonces, ¿qué ocurre? David cae de rodillas y se da cuenta de su mal, cosa que le faltó a Saúl. Y deja otra vez que esa infusión, que ese infusorio vuelva a su vida. Por eso clama de esta manera en este verso y dice: no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Porque él era consciente de esa gran verdad, de ese gran poder que significa que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, que el Espíritu Santo intime con él, intime con nosotros. Por eso le dice después, en el verso antes, leí este primero, pero le dice en el verso antes: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, como el agua esa. Y dice: y renueva un espíritu recto. ¿Qué le dice? Dentro le está diciendo: ponme esa infusión, ponme esa bolsa ahí para que cambie ese corazón, mi vida, y puedas impregnarlo de tu olor, de tu sabor, de tu fragancia. Para que yo sea otro, no sea
el que ve la gente o el que cree que ve la gente, ¿no? O el que me hago ver para que crean que soy así los demás, para que realmente sepan que tú estás en mí. Le decía David al Señor esto porque él necesitaba con urgencia y porque sabía que si Dios quitaba su espíritu dentro de él, obviamente él sería olvidado, su reinado fracasaría y sería un desastre. Aunque cometió errores como todos los cometemos nosotros y pagó su precio por ellos, hubo bastante violencia en la casa de David. Nunca os olvidéis lo que dijo el Señor, que David era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de su Dios, al corazón de Dios. Y esto no nos habla de problemas de relaciones, de problemas de actitudes alrededor, de problemas de enemigos, de momentos en que lo pasamos mal. Nos habla de una relación íntima con Dios. Nos habla de que a pesar de todos los errores que cometió y a pesar de todas las circunstancias que pudo vivir en el momento en que Saúl fue contra él, que fue perseguido injustamente, en el momento en que él tomó su cargo como rey, fue ungido, en el momento que tuvo poder para hacer lo que Dios le mandaba y no lo hizo, en el momento que tomó la mujer de otro, en el momento que desobedeció a Dios, en el momento en que se volvió a Dios, en todos esos momentos que pasaron y que acontecieron en la vida de David, él tuvo la oportunidad, como la tuvo Judas y la tuvo Pedro, de poder decidir sobre su vida y de poder decidir sobre si quedarse como estaba o seguir buscando la presencia de Dios o seguir clamando fervientemente que el Señor permaneciera dentro de su vida, en él. Yo no sé en qué momento te encuentras de tu vida. No sé en qué momento cada uno de nosotros podamos estar. Yo sé en dónde estoy, obviamente. Sé en qué momento estoy. Pero no sé en qué momento estáis vosotros. Solo lo sabe Dios y lo sabéis cada uno de vosotros. Pero lo más sensato y lo más oportuno es que realmente pasemos a ver esa ilustración como algo que nos conviene vivir en nuestra vida. Pasemos a dejar que esa presencia de Dios caiga sobre nosotros para que no solo nos cambie de color, sino que también nos dé sabor, introduzca en nosotros todos los nutrientes necesarios y podamos entender cada día mejor la palabra de Dios para ahí fuera, en nuestra vida diaria, desde nuestro hogar hacia fuera, desarrollarla, desde nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos en la fe, etcétera, etcétera, con cualquiera persona que te encuentres en la vida, puedas manifestar la presencia de Dios que tanta falta le hace a muchos que están a nuestro alrededor y que solo por tener una relación con Dios no somos capaces de aplicar en la vida de aquellos. Solamente teniendo a Dios en ti, intimando con Él, puedes llegar a alguien con las palabras que Dios ponga en tu boca. Por eso la Escritura en Ezequiel, a pesar de que el rey David le dice: crea en mí, oh Dios, este limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. A pesar de esto, David siguió teniendo problemas en su vida, pero recobró el sentido y racionalidad de la intimidad con Dios. Y esto es importantísimo en nuestra vida, porque pase lo que pase, dice que todo obra para bien, ¿para quién? Para aquellos que aman al Señor. Aquellos conforme a su propósito son llamados, ¿sí o no? Esto lo dice el Señor en su palabra, como en otros textos. Pero hay un texto en Ezequiel 36:26 que dice: os daré un corazón nuevo. Y esto es lo que debemos desear constantemente en nuestra vida. Dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dentro. No dice fuera. No dice: pondré el espíritu fuera, a vuestro lado. No, dice dentro de vosotros, para que os transforme, para que os cambie. Dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea, lo que impide que pueda introducir este espíritu nuevo en nosotros. Dice: y os daré un corazón de carne, un corazón que pueda sentir, que pueda empaparse de mi presencia, que pueda ver y entender el propósito
por el cual os llamé, el propósito por el cual estáis escuchando mi palabra, el propósito por el cual os congregáis en lugares como este. Y acabo, porque la palabra de Dios tiene un fin en concreto, no solo ser oída, no solo ser escuchada, sino tiene el fin de que la pongas en práctica, de que la pongamos tú y yo en práctica cada día de nuestras vidas, porque si no, no podrá manifestarse a nosotros. No podremos ver el resultado poderoso de lo que significa obedecer a Dios y poner en práctica esta verdad. Intimar con Dios no significa otra cosa que estar deseando manifestar la obediencia de Dios en nuestra vida, poner lo que Dios dice que hagamos en práctica. ¿En cuándo? ¿Dónde? En nuestro diario vivir. Ya lo haré mañana. Mañana lo hago. Mi abuela me decía siempre y me hablaba con refranes: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mañana lo hago. ¿Cuántas veces me he arrepentido de decir eso? Porque tenía que haber hecho las cosas cuando tenía que hacerlas, porque mañana puede ser que las haga o no, otra vez. O puede que ser que esté o no. Porque yo no soy el dueño del tiempo, no soy el dueño de mi vida, no soy el dueño del mundo, del universo. Dios puede venir y arrebatar tu vida en un pispás. ¿Sí o no? ¿O acaso controlas tu existencia? Creemos, porque el hombre es tan osado que cree que es capaz de controlar y pensar: sí, ¿qué va a pasar mañana? Mañana me voy a levantar como me levanté hoy y pasado igual. No, amigo, no, hermano. Hay gente que se muere antes y que se muere sin que se lo anuncien. Este día moría una chica que conocíamos de la pastelería, ¿no? 50 y tantos años, 3 hijos. Y le preguntó a mi esposa, a su hermana, ¿de qué murió? Le dijo: de repente, todos sabemos que murió de un infarto, ¿no? De repente, una muerte súbita es un infarto, se te para el corazón. Se acostó y se murió. ¿De qué murió? De repente, de repente. De repente también puedes morir tú y puedes morir yo. Por eso nos surge hacer caso a lo que realmente Dios se empeña en hacernos oír. Culto tras culto, domingo tras domingo, reunión tras reunión, predicación tras predicación, lectura tras lectura. Y ya no os digo los tropecientos vídeos que podemos estar viendo acerca de las cosas de Dios. Hermano, cuando la palabra de Dios viene y nos toca y nos induce a hacer lo correcto, lo único que tenemos es que decirle: Señor, deja caer la bolsa, deja caerte sobre nosotros, introdúcete dentro de nuestra vida. Quiero hacerte esta pregunta antes de que Dios nos pueda realmente revelar muchas más cosas. ¿Dónde está el Espíritu Santo en este momento en tu vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios en tu vida? Estoy hablando de la tercera persona de la Trinidad, pero es igual. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Vale? Obrando en nosotros. Los tres han estado obrando desde siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en este caso el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida a día de hoy? ¿Es un Dios que visitas de vez en cuando? ¿Es un Dios que está cerca de ti, como la ilustración que pusimos hoy, ahí que puse delante de vosotros, con el tema de la infusión? ¿O es el Cristo mismo, Jesús, obrando dentro de ti? Es una pequeña reflexión que tenemos que tomar hoy, antes de acabar esta reunión. Mirar hacia nuestro corazón y localizarle. Localizar en nuestra vida. Si solo lo visitamos por urgencias, por momentos como cuando vamos al hospital, ¿no? Nos pasa algo y vamos. Me duele esto, voy al médico, ¿no? A urgencias, o voy al médico de cabecera que me dé la oportuna receta para salir del problema en concreto de salud. Si me encuentro cerca de él, pues bueno, acabaré siendo un religioso, acabaré sabiendo muchas cosas de él, pero no practicándolas ni poniéndolas por
entonces viviré una doble vida. Seré una persona delante de mis hermanos y seré una persona delante de otros. Y obviamente, después, obviamente, lo oculto saldrá a la luz. Mis hermanos verán quién son. Verán quién soy. Quiénes somos. Amén. Pero si Jesús está dentro de ti, es como aquel que dice que cuando hablas verdad no tienes por qué acordarte de lo que hablas. Cuando está Jesús dentro de ti, da igual lo que hayas sido, da igual lo que eres y lo que serás, porque Dios seguirá trabajando en ti y culminará su obra. La obra que empezó Él, como dice la Escritura, la acabará. Lo que empezó, lo terminará. ¿Sí o no? Uno que miente, ¿qué tiene que tener? Buena memoria para acordarse de sus mentiras. ¿Sí o no? Uno que no miente no tiene por qué acordarse de lo que habló, porque fue verdad. Porque es verdad. Y cuando Jesús pasa a estar dentro de nosotros, ocurren cosas que a veces no podemos explicar, que a veces no podemos entender. Pero ocurren cosas poderosas que nos cambian y nos transforman para siempre. Nos hacen mejores personas. Y no solo eso, sino que nos hacen capaces de poder llevar la palabra de Dios al corazón de otros y darles la oportunidad que otros nos dieron a nosotros, otros que tenían intimidad con Dios. Conoceréis la verdad, y esta verdad, si intimamos con ella, si la traemos a nuestra vida, nos hará libres. No solo eso, nos hará verdaderamente libres. Amén. Cierra tus ojos. En un verso, creo que es en Gálatas, dice que el Espíritu Santo en ti es la esperanza. O sea, que Dios mismo en ti, dentro de ti, no fuera. Esa es la esperanza que tienes para una mejor vida, para una gloria futura. Por eso, Señor, viendo y leyendo tu palabra, entendemos y comprendemos una cosa, Señor Dios, de que perseverar, permanecer, Señor, nos conviene más, Señor Dios, que no hacerlo. Porque de esta manera, Señor, podremos dejarte que nos infusiones. Podemos dejarte, Señor, que entres a vivir en nosotros. Y podemos equilibrar nuestra vida, Señor, no dejándonos llevar por nuestro orgullo, por nuestras pasiones, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra ira, sino que tú estarás dentro de nosotros. Estarás obrando en cada rincón de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra mente, Señor. Y nos estarás cambiando de dentro hacia afuera, no al revés. Porque tú quieres morar en nosotros. Tú quieres morar en nuestra vida. Por eso, Padre, en esta mañana, Señor, yo te pido por mis hermanos, los que están aquí, Señor, los que no han podido venir, que tú también, por medio, después de la predicación, cuando la pongan en el grupo, Señor, puedan sentir tu presencia, ahora mismo, aún sin haberla escuchado. Les visites, Señor Dios, y les hagas ver y entender, Señor, la importancia de la intimidad, oh Dios, contigo. Padre, perdónanos, cuando por causa de nuestro orgullo y de nuestra necedad hemos decidido volver otra vez a ser agua insípida, agua simplemente que tú has limpiado. Padre, necesitamos tu sustancia de nosotros para que el mundo, para que están a nuestros alrededores, Señor, puedan no solo verte en nosotros, sino oler tu fragancia y recibir tu sabor, Señor, el sabor de la vida que hay en ti, Señor. Padre, gracias porque los primeros cristianos, aquellos que entregaron su vida y que están, oh Dios, sus nombres escritos en la Biblia, oh Dios, dieron testimonio de ello. Y otros muchos que no están, Señor, también entendieron esto y dejaron que vivieras en ellos. Dejaron, oh Dios, sus vidas, oh Dios, insípidas para intimar contigo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús.
que esto pase también en nosotros. Amén.